Iba a ser una noche más de trabajo en la persecución del liderato de la liga. El Barcelona, bajo el mando de Hansi Flick, llegaba a Sevilla con la misión de ganar y mantener la presión sobre el Real Madrid. Lo que se vio, sin embargo, fue una pesadilla vestida de azulgrana que comenzó a diseñarse desde los primeros silbatos en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El equipo catalán salió al terreno de juego de una manera que rayaba en lo irreconocible. Parecía una versión pálida y sin identidad del club que lucha por títulos. Desde el inicio, el Sevilla impuso un ritmo brutal, una presión alta y colectiva que sofocó cualquier intento de salida de balón del Barça. Los jugadores de Flick estaban dormidos, como destacaron las crónicas, y fueron completamente arrollados por una avalancha andaluza. La primera señal de alarma, que rápidamente se convirtió en un grito, llegó a los 13 minutos. Con la defensa desorientada por la intensidad rival, Ronald Araujo cometió un penal claro sobre Isaac Romero. La intervención del VAR apenas confirmó lo que todos ya habían visto. El Barcelona estaba al borde del abismo, y Alexis Sánchez, con la frialdad de un veterano y la ley del ex siempre presente, convirtió el lanzamiento con perfección, silenciando a la afición visitante y abriendo el marcador. El gol, lejos de despertar a los blaugranas, pareció profundizar su estado de shock. El Sevilla, lleno de confianza, siguió presionando. El portero Wojciech Szczesny se transformó en el hombre fuerte, realizando paradas increíbles para evitar una goleada aún más precoz. Pero ni siquiera el polaco podría haber hecho nada a los 36 minutos. En un contraataque rápido y letal, Vargas invadió el área y centró raso para Isaac Romero, quien, completamente solo tuvo que empujar a la red, consolidando una ventaja que, en ese momento, parecía justísima. El Barcelona respiraba por un aparato. El equipo de Sevilla creó oportunidades para ampliar aún más, mostrando una superioridad aterradora. Sin embargo, en el tiempo añadido de la primera parte, un rayo de esperanza. En una jugada de brillantez individual, Pedri encontró a Marcus Rashford en el área, y el inglés conectó un disparo de primera, de pierna izquierda, un verdadero golazo que hinchó las redes y devolvió un mínimo de ánimo al equipo catalán. El gol de descuento alivió el marcador, pero no borró la pésima impresión dejada por la primera mitad. El Barça salió del campo salvado por el grito, pero completamente dominado por un oponente que le mostró en 45 minutos todas sus debilidades. Si el primer capítulo mostró el qué pasó, ahora es el momento de entender el cómo y el por qué. La goleada sufrida por el Barcelona no fue un accidente aislado, sino el resultado de un plan de juego meticuloso del Sevilla que explotó con maestría las fragilidades que el equipo de Hansi Flick aún arrastra. Por parte del Sevilla, la estrategia fue un verdadero manual de cómo anular a un equipo que gusta de tener la posesión del balón. El técnico Diego Alonso montó una trampa perfecta, una presión alta, intensa y colectiva desde el primer minuto. No presionaban solo al portador del balón, bloqueaban todas las líneas de pase. Los volantes y delanteros del Sevilla cerraban todos los corredores, forzando a los defensores y al volante del Barça a jugar largos, en situaciones de disputa individual donde el equipo andaluz llevaba ventaja. Fue esa presión la que causó la desorientación inicial, resultando en el penal de Araujo y en una avalancha de oportunidades en el primer tiempo. ¿Y por parte del Barcelona? El equipo de Hansi Flick pareció no tener un plan B. La salida de balón fue previsible y lenta, sin la movilidad necesaria para escapar al cerco. Los laterales, que normalmente son opciones de amplitud, estaban bloqueados. Los medios centros, como Pedri, eran marcados por 2 o 3 jugadores simultáneamente. Esto aisló a Lewandowski y Rashford, que no conseguían recibir el balón en condiciones de progresar. El equipo se quedó con una posesión de balón estéril, sin penetración, y lo que es peor, extremadamente vulnerable a las transiciones defensivas. Y fue exactamente en las transiciones donde el Barcelona se rompió por completo. Cada vez que perdía el balón en ataque o en el medio campo, el equipo recibía un contraataque en la espalda. El segundo gol es un ejemplo de manual.
Al recuperar el balón, el Sevilla avanzó con velocidad y superioridad numérica, mientras los laterales del Barça estaban desubicados en ataque y la zaga completamente desguarnecida. El centro raso de Vargas para el gol vacío de Romero fue la imagen más clara de la desorganización táctica en momentos de transición. Incluso en el segundo tiempo, cuando el Sevilla retrocedió físicamente y el Barça logró crear más, los problemas persistieron. El equipo creó oportunidades, pero de forma caótica, dependiendo más de jugadas individuales que de un plan colectivo claro. Y, de forma cruel, el mayor símbolo de esa noche de fallos fue el penal errado por Lewandowski. La paradiña que alguna vez fue su arma secreta, esta vez reflejó la indecisión y la falta de confianza que sobrevoló al equipo durante todo el partido. En resumen, el Sevilla no solo fue más intenso, sino más inteligente tácticamente. Tenían un plan y lo ejecutaron a la perfección. El Barcelona no. En una noche de desastre colectivo, es justo y necesario mirar el rendimiento individual. Después de todo, un equipo está hecho de piezas, y en Sevilla, muchas de ellas simplemente se quebraron, mientras que otras, incluso en la derrota, intentaron cargar el piano. Vamos a los aspectos destacados, tanto positivos como negativos. Para empezar, es importante contextualizar que el Barça ya llegó debilitado a Sevilla, con 2 bajas de peso, Rafinha y el joven Lamine Yamal, ambos lesionados. La ausencia de estos 2 creativos en el ataque ciertamente limitó las opciones ofensivas de Hansi Flick. Comenzando por el lado más oscuro, la dupla central Ronald Araujo y Jules Koundé tuvo una noche para olvidar. Araujo, normalmente un roca defensiva, fue inestable y comprometedor. Fue él quien cometió el penal inicial, en una entrada imprecisa que abrió el camino al colapso. Koundé, por su parte, parecía desconectado, no logró imponer la solidez habitual y fue superado por la intensidad física del ataque del Sevilla en varias jugadas. La base del equipo, que debería ser segura, mostró grietas alarmantes. En el medio campo la creación de juego fue deficitaria, pero la falla individual más simbólica y decisiva de la noche vino de uno de sus mayores líderes, Robert Lewandowski. Además de haber sido anulado por los defensores rivales durante el partido, sin conseguir ser una referencia ofensiva, cargará con el peso de haber desperdiciado la oportunidad de oro del empate. Un jugador de su calibre y experiencia, lanzando un penal decisivo en el segundo tiempo, no puede terminar con el balón en las gradas. Fue un error capital que selló psicológicamente la derrota del equipo. Sin embargo, incluso en el caos, hubo un destello de calidad. Marcus Rashford hizo un hermoso gol, un remate de primera y de alto nivel técnico, que dio esperanza al equipo al final del primer tiempo. Pero lamentablemente, en la inmensidad del colapso, su esfuerzo individual no sirvió de nada. Fue un acto de belleza en una noche de pura tragedia. La goleada en Sevilla no fue solo una mancha en el historial o una cuestión de orgullo herido. Funciona como un terremoto que altera todo el panorama de la temporada del Barcelona en la Liga. El marcador de 4-1 resuena mucho más allá de las gradas del Ramón Sánchez Pizjuán. Resuena directamente en la tabla de clasificación y, quizás más crucialmente, en la mente de todos los involucrados en esta disputa. El efecto más inmediato y concreto es el cambio de liderato. Antes de la jornada, el Barcelona sostenía la punta. Ahora, con sus 19 puntos, ve a su archirrival Real Madrid, que ya había vencido al Villarreal el sábado, asumir solemnemente el primer lugar con 21 puntos. 2 puntos de diferencia pueden parecer pocos en una maratón de campeonato, pero la simbología es gigantesca. Es el clásico adversario, a quien se quiere superar a toda costa, tomando la delantera. La sensación es de entrega del liderato, una oportunidad desperdiciada de mantener las riendas de la competición. Pero el daño va mucho más allá de los números. El golpe psicológico es inconmensurable. Una derrota de esta magnitud, de la forma arrolladora en que sucedió, mina la confianza de un plantel que venía en una racha invicta. Pone en tela de juicio la solidez del proyecto de Hansi Flick.
levanta dudas sobre la capacidad de reacción del equipo bajo presión y, peor aún, inyecta una dosis masiva de confianza en el principal competidor. Mientras el Barcelona se ve obligado a explicar un fiasco, el Real Madrid sigue su marcha, con la moral elevada y la tabla a su favor. Y es ahí donde entramos en el concepto de margen de error. En una liga tan competitiva, cada partido es una final. Esta goleada representa un lujo que el Barcelona no podía permitirse. El equipo prácticamente agotó su margen para los tropiezos. A partir de ahora, cualquier nuevo desliz puede ser fatal, pues dependerá no solo de sus resultados, sino también de un tropiezo del Real Madrid, un equipo notorio por su consistencia. La presión, que antes estaba dividida, ahora pesa casi exclusivamente sobre los hombros blaugranas. El camino al título no desapareció, pero se volvió significativamente más estrecho, más empinado y mucho más dependiente de una reacción inmediata y convincente. La pregunta que flota en el ambiente después de una noche como esta es inevitable. ¿Esto es solo un tropiezo o estamos ante una crisis? La respuesta no es simple, y el futuro inmediato del Barcelona dependerá directamente de cómo el club, sus jugadores y su cuerpo técnico reaccionen a este duro golpe. Un partido aislado, por peor que sea, no define una temporada. El fútbol está hecho de altibajos, y hasta los mejores equipos pueden tener un mal día. Es peligroso y exagerado, tras una secuencia positiva, decretar una crisis generalizada por un desempeño catastrófico. Sin embargo, la forma de la derrota es lo que enciende la señal de alarma. No fue una derrota por detalles, por un golpe de suerte o por un error aislado. Fue un colapso colectivo, táctico y mental. Cuando un equipo es superado en intensidad, organización y garra de la manera en que lo fue el Barça, es legítimo cuestionar si se expusieron problemas estructurales más profundos. La verdadera crisis no está en el marcador de 4-1, sino en el riesgo de que se instale en la cabeza de los jugadores. La confianza, construida partido a partido, es un castillo de naipes. Una goleada como esta puede derribarlo. ¿Cómo lidiará el plantel con esto? ¿Usarán la humillación como combustible para una reacción furiosa? ¿O dejarán que la duda y la inseguridad se conviertan en sus compañeras de campo en los próximos partidos? Toda la responsabilidad converge ahora en el comandante, Hansi Flick. Este es quizás la mayor prueba de su breve gestión. Debe ser un psicólogo para recomponer la moral de la tropa. Debe ser un estratega para corregir las fallas gritantes en la salida de balón y en la transición defensiva que el Sevilla explotó. Y debe ser un líder para tomar decisiones duras, ya sea en la alineación o en las sustituciones, y demostrar que hay un rumbo. La credibilidad de su proyecto está en juego. El momento, irónicamente, puede ser tanto una maldición como una bendición. El clásico contra el Real Madrid se acerca en el horizonte. Es el peor escenario posible para un equipo frágil, pero también es la oportunidad de oro para la redención. Una victoria contra el archirrival, el nuevo líder, borraría instantáneamente el trauma de Sevilla y reinsertaría al Barça en la lucha por el título con la moral por las nubes. Una nueva derrota, sin embargo, confirmaría todos los peores temores. Por lo tanto, la palabra de orden es reacción. El Barcelona no puede dejarse definir por este único resultado. La temporada es larga, y los títulos no se pierden en una jornada, pero pueden perderse psicológicamente. La goleada ante el Sevilla no es el fin del mundo, pero es una advertencia sonora. El camino a la gloria exige consistencia, personalidad y una capacidad de superación que el equipo tendrá que demostrar que posee, comenzando ahora.